Las huellas del nahual jaguar. Nunca quise volver a recordar aquella selva, pero algunos caminos no permiten huir. Se te clavan en la memoria como garras antiguas, y por más que intentes olvidar, siempre queda un rastro húmedo, un olor a tierra sangrada, un susurro entre las ramas repitiendo tu nombre. Y yo aún escucho al jaguar. Soy historiador. O al menos lo era. Ingresé a la selva lacandona para documentar mitos de transformación, esas viejas narraciones que los ancestros murmuraban sobre los nahuales, pero jamás pensé que iba a convertirme en un testigo marcado para siempre. No por un relato, sino por una presencia. Una que todavía siento detrás de mí cuando cierro los ojos. Llegamos al poblado al amanecer. El guía local, Hilario, tenía el ceño tenso. Sus manos temblaban cuando nos habló del motivo por el cual nadie quería acompañarnos río adentro. El jaguar no camina solo, está siguiendo a alguien. No comprendí sus palabras hasta más tarde, cuando la luz se extinguió entre las ceibas y la humedad se volvió un peso que me aplastaba los pulmones. Las huellas aparecieron al tercer día. Al principio pensé que eran simples rastros de un gran felino, pero la primera impresión se desvaneció en cuanto me incliné para medirlas con mi regla de madera. Cada huella tenía la forma de una garra extendida, pero la siguiente, solo a pocos centímetros, era diferente. Algunas parecían de un jaguar descomunal, otras, de un pie humano retorcido, alargado, como si los dedos se hubieran estirado hacia adelante, buscando agarrarse del suelo húmedo. Un híbrido imposible. Una metamorfosis congelada en el lodo. Hilario palideció. No debemos seguirlas, dijo, con el susurro quebrado. Pero yo ya estaba perdido en el espanto de mi propia fascinación. Aquella noche, las cosas comenzaron a cambiar. Dormíamos en hamacas improvisadas, colgadas entre troncos gruesos que parecían vigilar cada respiración. La selva tenía su propio pulso, uno irregular, profundo, casi humano. Yo apenas concilié el sueño cuando escuché el primer gruñido, grave, excesivamente cerca, como si fuera emitido directamente detrás de mi cabeza. Abrí los ojos y no vi nada, pero el viento traía un olor a animal mojado, mezclado con algo mucho peor, el hedor de la carne podrida. La luna no alcanzaba a atravesar el follaje, pero una sombra, más oscura que la noche misma, pasó entre los arbustos al nivel del suelo. No caminaba, se deslizaba. Tragué saliva, sintiendo como el terror me paralizaba. El sudor frío descendía por mi espalda y cada latido golpeaba como un tambor antiguo dentro de mi pecho. Al amanecer, Hilario nos mostró el rastro que rodeaba nuestro campamento. Las huellas eran enormes, irregulares, y precisamente donde yo había colgado mi hamaca, había una huella más profunda, clavada en la tierra, como si una criatura hubiera apoyado todo su peso para olfatearme mientras dormía. «¿Le gustaste?», murmuró el guía, sin levantar la vista. Me quedé helado. Porque no era un comentario, era un veredicto. Ese día continuamos avanzando hacia el interior, con una tensión que casi podía tocarse en el aire. La humedad pegaba en la piel como una mano viva. Cada rama que se quebraba me hacía voltear, convencido de que alguien, o algo, caminaba justo detrás de mí. No tardé en entender que no era imaginación. Había respiración entre los arbustos, un jadeo rítmico, silencioso, casi humano. No habíamos avanzado ni 30 pasos cuando Hilario se detuvo en seco. Frente a nosotros, el barro formaba una especie de remolino oscuro donde las huellas se mezclaban. Las del jaguar. Las del hombre. Y algo más. Una tercera forma, la de un rostro. Una impresión hundida, como si una criatura hubiera apoyado la cabeza en el lodo para oler profundamente la tierra.
El nahual cambió aquí, susurró el guía, retrocediendo. Nos está probando. Yo no podía moverme. Cada parte de mí gritaba que debíamos correr, pero mis piernas estaban clavadas. Porque sentí, sí, sentí que alguien me observaba desde un ángulo imposible, como si unos ojos gigantescos, amarillos y brillantes, me examinaran por dentro. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Mi nombre. Susurrado. En un tono grave, húmedo, animal. No sé cómo describir aquel sonido. No era voz humana, pero tampoco un rugido. Era algo intermedio, una mezcla imposible de garganta humana y fauces felinas. Un llamado de muerte. Un reclamo. Desde ese momento entendí que ya no estábamos estudiando un mito. El mito nos estaba estudiando a nosotros. Y yo había sido marcado. La noche cayó antes de lo previsto, como si el cielo mismo hubiera sentido miedo y se negara a iluminar lo que estaba por ocurrir. A veces pienso que incluso la luna retrocedió aquella vez, porque no hubo un solo rayo de luz que atravesara el dosel de la selva. Todo quedó hundido en una oscuridad espesa, densa, viva. Una oscuridad que respiraba conmigo. Hilario encendió una lámpara de queroseno, pero la llama parecía temblar más de lo normal, como si también supiera que no debía estar ahí. Él está cerca, murmuró el guía, demasiado cerca. Yo ya no necesitaba que me lo dijeran, lo podía sentir. Había un ritmo en la selva, un pulso grave que parecía surgir del suelo, como si un corazón gigantesco latiera bajo nuestras botas. Mis oídos comenzaron a zumbar y la sensación de mareo me golpeó en oleadas, empujándome casi al borde del vómito. Tenía la boca seca, la lengua pastosa, y cada respiración dolía como si inhalara espejos rotos. Y entonces lo escuché. No un rugido, no un gruñido. Un aliento. Justo detrás de mí. Un soplo caliente, húmedo, con un olor insoportable, una mezcla de carne cruda, sangre antigua y el olor dulce y enfermizo de algo que ha muerto hace días. Sentí como ese aire me rozaba la nuca, quemando como fuego vivo. Mis manos temblaron tanto que la libreta que sostenía cayó al suelo. Hilario tiró de mí con brusquedad, pero ya era tarde. Yo había volteado. Y vi los ojos. Dos esferas amarillas, enormes, brillantes, suspendidas a la altura de mi rostro, a apenas unos centímetros. No eran ojos de jaguar. No completamente. Tenían un brillo humano. Un destello de intención. Y lo peor, me reconocieron. Caí de espaldas. La lámpara se volcó, y por un instante, la llama alumbró la silueta completa de la criatura. Dios, jamás podré olvidarla. Era un jaguar, sí, pero deformado, largo como si sus huesos hubieran sido estirados más allá de lo natural. Sus patas eran demasiado delgadas, sus articulaciones angulares, casi humanas. La columna sobresalía como una hilera de piedras filosas bajo el pelaje negro. Y su mandíbula se abría más de lo posible, mostrando colmillos que parecían lanzas de hueso. El peor detalle fueron las manos. No las patas, las manos. Terminaban en dedos prolongados, huesudos, casi humanos, cubiertos de pelo oscuro, con garras que parecían cuchillas. Y esas manos, en ese momento, se posaron sobre mi pecho. Su peso me aplastó. Sentí como mis costillas crujían, una por una, como ramas muertas. La criatura acercó su hocico a mi cara, olfateando cada parte de mí, como si quisiera memorizar mis huesos. Yo no podía gritar. No podía moverme. El terror me había vaciado el alma, dejándome como una cáscara temblorosa.
La lengua áspera del nahual recorrió mi mejilla. Me dejó un ardor que todavía puedo sentir cuando hace frío. Su aliento entró en mi nariz, sofocándome. Lo escuché hablar. Un sonido gutural, casi humano, mío, mío. La palabra se grabó en mi mente como una maldición. Hilario gritó mi nombre y una ráfaga repentina de luz, no sé si un relámpago o una chispa de la lámpara al romperse, obligó al nahual a retroceder unos pasos. Pero no huyó. Se quedó allí, en cuclillas, mirándonos con un brillo que no puedo describir, porque no era furia, ni hambre. Era posesión. Esa noche no dormimos. No podíamos. La selva nunca se cayó. Ruidos de pisadas, respiraciones, ramas quebrándose. De vez en cuando veía sombras enormes moviéndose detrás de los árboles, y aunque no podía distinguirlas, sabía que él estaba allí, dando vueltas en círculo alrededor de nosotros. Oliéndonos. Midiéndonos. Las horas se alargaron como siglos. Al amanecer, cuando creímos que habíamos sobrevivido, Hilario me miró con una expresión que jamás había visto en otro ser humano. Era miedo puro, pero no por él. Por mí. Te marcó. ¿Qué significa eso? Logré preguntar, con la voz rota. Que no te va a dejar ir. Hilario va a seguirte. Incluso si salimos de esta selva. Va a seguirte. Me quedé sin palabras. Porque dentro de mi camisa, sobre la piel del pecho, había un ardor terrible, como si algo caliente me quemara desde adentro. Me abrí la camisa, temblando. Hilario retrocedió con horror. Tenía 4 marcas. 4 líneas rojas, profundas, perfectamente paralelas. Como si el nahual hubiera dejado su firma sobre mi carne. Pero no había sangre. Solo un dolor que latía como un corazón ajeno pegado al mío. Esa fue la primera noche en que comprendí que ya no era un simple historiador. Era una presa. Una posesión. Un elegido o un condenado. Y el jaguar todavía me respiraba encima. Nunca imaginé que un rugido pudiera escucharse dentro del cuerpo de un hombre. Pero desde aquella noche en la selva, vivo con una vibración constante bajo las costillas, un temblor animal que no me pertenece. A veces late suave, como un murmullo, otras veces se desata como una ola que me sacude entero, al punto de hacerme caer de rodillas. Esa marea interior apareció durante nuestro segundo día de búsqueda, cuando el bosque comenzó a cerrarse sobre nosotros como un puño. Hilario no hablaba. Avanzaba con la mirada clavada en el suelo, evitando mirarme directamente. Los pájaros callaban cada vez que pasábamos. Los monos se ocultaban en lo alto, sin hacer ruido. Incluso los insectos parecían desaparecer. Yo podía sentir cómo el ambiente cambiaba, como si la selva misma se alejara de mí. O de algo que caminaba a mi lado. A cada paso, el dolor en el pecho, en esas 4 marcas ardientes, empeoraba. Al principio pensé que era mi respiración acelerada, pero pronto entendí que era algo más, un pulso que no venía de mi corazón. Era otro ritmo. Un latido que no coincidía con el mío. Un latido que estaba apareciendo dentro de mi cuerpo. Comenzaron los episodios. Primero fueron los zumbidos, una vibración grave que me llenaba los oídos, como si estuviera bajo el agua. Luego vinieron las imágenes, destellos fugaces al borde de mi visión. Garras. Colmillos. Ruido de huesos partiéndose. Un par de ojos amarillos observándome desde el centro de mi cráneo. Me detuve. No podía seguir caminando.
Hilario, algo está mal. Ya empezó, murió su voz. ¿Qué empezó? Lo que te dije. Te marcó. Te eligió. Está adentro de ti. Su respuesta me heló la espina dorsal. Fue entonces cuando el primer espasmo me dobló en dos. Mis manos se clavaron en la tierra húmeda. Mi boca se abrió sin que yo pudiera evitarlo, y de ella surgió un gruñido profundo, un sonido que jamás podría producir un ser humano. No era un grito de dolor. Era un rugido. Sentí como mis uñas rasgaban el suelo, rompiéndose en pedazos. Sentí que mis dientes dolían, como si intentaran cambiar de forma, empujar, crecer. Mis músculos se tensaron hasta el punto de desgarrarse. La visión se nubló. Y por un instante eterno, yo no era yo. Era algo más. Algo que miraba la selva desde abajo, desde un cuerpo pesado y poderoso. Algo que percibía olores que nunca antes había notado, rastros de sangre vieja, piel mojada, frutos fermentados, miedo humano. Cuando recuperé el control, estaba sudando como si hubiera corrido horas. Las manos me temblaban. Mi vista tardó en regresar. Hilario me observaba con un horror sincero. No vuelvas a tocarme, le dije con voz ajena, grave, rota. Eso no fuiste tú. Sí, sí fui yo. Lo peor es que no mentía. Una parte de mí había disfrutado del poder animal. Una parte oscura, enterrada, liberada por el nahual. Seguimos caminando, pero la selva comenzó a distorsionarse ante mis ojos. A veces los árboles parecían moverse, inclinarse hacia mí, sus troncos respirando como costillas. Otras veces veía sombras que corrían entre los arbustos, demasiado rápidas para ser animales normales. Cada huella del jaguar en el suelo parpadeaba. Cambiaba de tamaño, de forma. Dejaba de ser huella. A veces parecía una mano. A veces, un símbolo. Otras, un mapa. Y en cada una de ellas aparecía una imagen fugaz, un recuerdo que no era mío. Una mujer llorando, un niño corriendo, un anciano rezando, un jaguar devorando un cuerpo. La memoria del nahual se filtraba en mí como agua oscura. Para la tarde del tercer día, ya no confiaba en mis sentidos. Las voces comenzaron a hablarme desde la espesura. No en un idioma humano, sino en una mezcla de gruñidos, susurros y respiraciones. Pero yo las entendía. Regresa. Acepta. No resistas. Somos uno. Hubo un momento, al caer la noche, cuando perdí completamente la noción de quién era. Caminé solo, sin darme cuenta. Mis pies se movían sin instrucciones. Mis manos se abrían, como buscando aferrarse a algo. Mi boca repetía sílabas antiguas. En medio de ese trance, sentí el olor. Ese mismo olor a carne vieja, húmeda, mezclada con tierra y sangre. El olor de él. No tuve miedo. Esa fue la parte más aterradora. No tuve miedo. Lo vi salir entre los árboles. Lento. Majestuoso. Terrible. No atacó. No rugió. Solo se sentó frente a mí, observándome con la paciencia de un dios antiguo que espera que su discípulo termine de romperse. Y entonces lo comprendí, el rugido dentro de mí no era una invasión. Era una llamada. Una invitación. Un nacimiento. El nahual no quería matarme. Quería convertirme. Me acerqué. No recuerdo caminar. Solo recuerdo estar frente a él, tan cerca que pude ver los reflejos de mi propio rostro en sus ojos, excepto que ese rostro no era humano. Tenía colmillos.
Tenía un hocico. Tenía manchas negras. Yo estaba cambiando. Y él lo celebraba con un ronroneo profundo que me atravesó el cuerpo como electricidad. Hilario me encontró horas después, tirado en el suelo, con las pupilas completamente dilatadas y las manos ensangrentadas, no por heridas, sino porque había estado escarbando la tierra como un animal, intentando enterrar mi propia ropa. «Estás perdiéndote», susurró con horror. «Ya no sé quién soy», le respondí, con lágrimas que ardían como fuego. Lo único seguro era esto: el nahual ya vivía en mí. Y solo faltaba una última noche para completar la metamorfosis. No recuerdo con claridad cómo amanecí aquella última vez. Recuerdo únicamente el sonido, un goteo lento, espeso, cayendo desde mi antebrazo hacia la tierra húmeda. Al abrir los ojos descubrí que no estaba acostado, sino de rodillas, con las manos apoyadas sobre el suelo, como un animal exhausto después de la cacería. Y justo frente a mí, la huella. No era una huella común. Era más grande que cualquier otra que hubiera visto, pero esta vez no cambiaba de forma como antes. No se deformaba, no vibraba, no respiraba. Era perfecta. Una marca final, redonda y limpia, con garras profundas que perforaban la tierra como si hubieran querido llegar al corazón del mundo. Yo sabía lo que significaba. La criatura ya no estaba cazándome. Ya no me estaba eligiendo. Me había reclamado. Me incorporé con dificultad. El dolor de la espalda era insoportable. Sentía como si algo hubiera abierto mis músculos durante la noche para dejar algo dentro, y ahora, al moverme, aquello reptaba en mi columna como un segundo pulso. Mis uñas estaban negras, no de sangre, negras como carbón recién quemado. Mi respiración era extrañamente profunda, demasiado profunda para un pecho humano. Y entonces escuché la voz. La misma que había estado rugiendo dentro de mí desde la noche anterior, pero esta vez no gritaba. Susurraba. «Ya no huyas. Ya no eres presa». Me llevé las manos al rostro. Temblaban. No sé si por miedo o por la certeza de que una parte de mí ya quería escuchar esa voz. Caminé siguiendo la hilera de huellas, porque no tenía otro camino. Cada pisada del monstruo parecía haber sido hecha para mí, como si supiera que ese sendero sería mi último tramo como hombre. Había un olor espeso en el aire, una mezcla de tierra, savia y un tipo de sangre que yo no reconocía. Pero lo peor era el silencio. La selva cayó completamente. No había pájaros. No había insectos. Ni siquiera el viento osaba rozar las hojas. Y allí, en una pequeña abertura entre dos gigantes ceibas, lo vi. O quizá debería decir, me vi. El jaguar estaba sentado, musculoso, inmenso, con los ojos de un amarillo profundo que no pertenecía a este mundo. Su mandíbula estaba marcada con líneas antiguas, cicatrices que parecían glifos mayas. Era hermoso y aterrador, como si lo hubiera esculpido un dios olvidado. Di un paso hacia atrás. Y él dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando comprendí el verdadero motivo de su persecución. No era un monstruo. Era un espejo. El jaguar abrió la boca lentamente y pude ver, entre sus colmillos húmedos, unas motas de luz. No era saliva lo que caía, era un brillo tenue, como brasas vivas. Tu miedo es la llave. Tu dolor es la puerta. La voz estaba dentro de mí, latiendo al ritmo de mi corazón. Y antes de que pudiera huir, o gritar, o pedir ayuda, saltó. Pero no cayó sobre mi cuerpo. Cayó dentro de mí. Sentí sus garras entrando por cada recuerdo, arrancando mi humanidad con la suavidad de un verdugo experto.
No hubo sangre, hubo imágenes, la noche en que vi las huellas, el primer rugido, mis dedos quebrándose, mi voz llorando en silencio mientras la selva me observaba. Cada recuerdo ardió como si estuvieran marcándolo con hierro caliente. Y cuando abrió mis ojos desde adentro, entendí por qué nadie sobrevivía para contar la historia completa, no porque murieran, sino porque dejaban de ser ellos mismos. Cuando desperté, estaba a la orilla del pueblo. Los perros huyeron al verme. Las luces de las casas parecían demasiado pequeñas, demasiado frágiles, como si yo hubiera crecido de tamaño sin darme cuenta. Toqué mi pecho. Ya no dolía. Lo que dolía era lo que había quedado atrás. Lo que había perdido. Me fui sin despedirme. No porque no quisiera, sino porque el jaguar caminaba a unos pasos detrás de mí, invisible para todos, visible solo para quien había sido marcado. A veces lo escucho respirando en mi nuca. A veces siento que mis sombras tienen garras. A veces, al cerrar los ojos, veo la selva como si aún estuviera en ella y no en este mundo lleno de faroles y paredes. Pero la marca sigue ahí. Y mientras siga ahí, yo tampoco he dejado de ser suyo. En cada selva del alma existe un jaguar que nos persigue. Uno hecho de miedo, de heridas, de recuerdos que no sanan. Pero también existe la posibilidad de mirarlo a los ojos y comprender que lo que más tememos es precisamente lo que nos transforma. Porque hay historias que nacen del rugido, pero terminan en un susurro profundo, y ese susurro es el espíritu que nos recuerda que aún seguimos vivos. Gracias por acompañar esta travesía. Si esta leyenda tocó tu sombra, tu miedo o tu espíritu, te invito a dejar tu voz en los comentarios, a compartir esta historia con quienes buscan lo oculto y a suscribirte al canal Chamán, donde cada historia es un portal y tú sostienes la llave.